Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje fascinante, un viaje a los orígenes de una profesión que de una forma u otra nos ha tocado a todos. Hablamos, claro, de la enfermería. Y creedme, es una historia épica, con sus luces y sus sombras. Va de fe, de abandono y al final de ciencia. Venga, empezamos. Normalmente cuando pensamos en la enfermería nos viene a la cabeza, pues eso, una ciencia, ¿no? Una vocación que respetamos muchísimo. Pero, ¿y si os dijera que hubo un tiempo, en su momento más oscuro, en el que ser enfermera no era una elección, sino un castigo? Fijaos qué pregunta. Es que esa idea es la clave de todo este viaje. Una historia increíble de caída y redención. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Nos vamos a la Edad Media, una época que siempre se nos viene a la cabeza como la época oscura, ¿verdad? Pues fíjate qué paradoja. Para la enfermería fue todo lo contrario. Una auténtica edad de oro, un tiempo en el que el cuidado estaba ya institucionalizado y movido por una vocación espiritual muy, muy profunda. Y para entender esto, lo primero es pararse a pensar en la propia palabra hospital. Es que es fascinante. Viene del latín hospes, que significa huésped. Claro, porque en la Edad Media el enfermo no era un paciente en el sentido moderno, no, era un huésped. Se le veía como una representación del mismísimo Cristo y había que acogerlo con caritas, con caridad. Se le daba una cama, comida caliente, pero sobre todo, y esto es clave, se buscaba su paz espiritual. En esa época, el cuidado de los enfermos se desarrolló, digamos, por dos caminos muy diferentes. Por un lado, teníamos el cuidado monástico. Este se daba en los infirmarium, las enfermerías de los monasterios. Imaginaos, un sitio tranquilo, de estudio, donde se investigaba con hierbas medicinales y se buscaba la calma del alma. Y luego, por otro lado, un modelo que no tenía nada que ver, el de las órdenes militares. Pensemos en los caballeros hospitalarios, por ejemplo. Aquí el rollo era otro: disciplina, orden, organización a lo grande. De hecho, a ellos les debemos cosas tan actuales como la jerarquía en los hospitales o incluso los uniformes. Pero ojo, que el cuidado no se quedaba encerrado entre muros, ¿eh? Aparecieron unas figuras que a mí me parecen fascinantes, las beguinas. Ellas fueron las que llevaron la enfermería a la comunidad, a la calle. Desde el siglo XII, estas mujeres, que además no hacían votos perpetuos, se dedicaban a cuidar a los enfermos en sus propias casas. Vamos, que son, sin ninguna duda, las pioneras de la enfermería a domicilio de hoy en día. Y esta idea de sacar el cuidado a la calle, digamos que llega a su punto álgido en el siglo XVII. ¿Con quién? Con San Vicente de Paul y las Hermanas de la Caridad. La frase que se le atribuye es que lo dice todo. Es una declaración de intenciones brutal y marca el nacimiento de lo que hoy llamamos enfermería social, porque por primera vez se permitió que las religiosas salieran del claustro para trabajar codo con la gente que lo necesitaba. Pero bueno, después de esta época dorada, de tanta dedicación y vocación, la historia da un giro de guión, pero de los dramáticos. Entramos de lleno en lo que los historiadores llaman, y con razón, el periodo oscuro de la enfermería. Una etapa en la que la profesión, es que tocó fondo de una manera que cuesta hasta imaginar. Y la pregunta es, ¿qué pasó para llegar a esto? Pues el detonante, la chispa que lo encendió todo, fue la Reforma Protestante, sobre todo en países como Inglaterra. ¿Por qué? Porque se disuelven los monasterios católicos. Y claro, de la noche a la mañana, los hospitales se quedan sin todo su personal, que era gente con experiencia. El Estado se hace cargo de los edificios, sí, pero no hay dinero, no hay personal formado, y la pregunta es obvia: ¿quién cuida ahora de los enfermos? La solución fue terrible. La enfermería se convirtió literalmente en una condena, para mujeres marginadas, a menudo delincuentes, a las que se les daba elegir o la cárcel o trabajar en el hospital. Si queremos ponerle cara a este desastre, a esta decadencia, Charles Dickens nos la dio en bandeja con un personaje, Sadie Gamp. Era la encarnación de la enfermera de la época, ignorante, negligente, casi siempre borracha, y encima maltrataba a los pacientes. Se convirtió en el triste icono de lo que había llegado a ser la enfermería, un trabajo sin prestigio, sin ética y desde luego sin ninguna vocación. Claro, cuando se toca un fondo tan hondo, solo se puede empezar a subir. Era cuestión de tiempo que alguien reaccionara ante tanto horror. Y lo curioso es que la primera chispa de cambio, esa primera luz, no apareció en un hospital famoso de Londres o de París, no. Surgió en una pequeña y modesta comunidad en Alemania. Fue en 1836. Un pastor, Theodor Fliedner, junto a su esposa, fundó en un pueblo llamado Kaiserswerth la primera escuela moderna de enfermería. Su objetivo era formar a diaconisas. Y esto es un hito, porque fue el primer programa organizado, estructurado, que buscaba mujeres de buena reputación para enseñarles no solo cuidados básicos, sino también ética. Fue de verdad el primer gran paso para devolverle la dignidad a la profesión. Y aquí es cuando la historia hace ¡zas! Y de un vuelco total.
Porque a esa pequeña escuela alemana, ese sitio modesto, llegó un día una joven inglesa que estaba completamente desesperada con la situación en su país. Su nombre seguro que ya lo imagináis, Florence Nightingale. Y lo que aprendió allí, en Kaiserswerth, no solo la cambió a ella, cambió el mundo. Entendió el poder inmenso de la organización y de la formación. Y con ella entramos de lleno en el clímax de esta historia. Porque lo que hizo Florence Nightingale no fue una simple reforma, que va, fue una revolución en toda regla, la que transformó para siempre el cuidado de los enfermos en una auténtica ciencia. El punto de inflexión fue la Guerra de Crimea. Los hospitales de campaña británicos eran, para que nos entendamos, un infierno. La tasa de mortalidad estaba por las nubes. Y entonces llega Nightingale. Y lo primero que hace, que esto es genial, no es pedir más medicinas. No, lo primero que hace es limpiar, ventilar, organizarlo todo. ¿El resultado? Bueno, el gráfico habla por sí solo. Espectacular. La mortalidad cayó en picado. Ahí tenía la prueba definitiva, la prueba irrefutable de que su método funcionaba. Pero es que aquí viene lo más brillante de todo. Su arma secreta, su gran herramienta, no fue la medicina, fueron los datos. Nightingale fue una estadística y una epidemióloga absolutamente pionera. De hecho, inventó gráficos como este, el diagrama de área polar, para una cosa muy concreta: ir a los políticos y demostrarles visualmente que la mayoría de los soldados no se morían por las heridas de guerra, sino por infecciones y enfermedades que se podían haber evitado. Usó la estadística para cambiar políticas y para salvar miles de vidas. Impresionante. Y toda esta revolución se sostenía sobre una idea potentísima, su teoría del entorno. La idea central es, en el fondo, muy simple pero rompedora para la época. Ella decía que el cuerpo humano tiene una capacidad increíble para curarse a sí mismo, siempre y cuando le demos las condiciones adecuadas. ¿Y cuáles son? Pues cosas que hoy nos parecen obvias: aire puro, agua limpia, luz solar, higiene, una buena alimentación. Básicamente, lo que hizo fue cambiar el foco, de obsesionarse solo con la enfermedad a empezar a construir un entorno que promueva la salud. Vale, y después de este viaje alucinante que nos ha llevado desde el deber sagrado en la Edad Media hasta la ciencia de datos en la guerra, la pregunta es: ¿qué queda de todo esto hoy? ¿De qué manera resuenan todos estos ecos del pasado en la enfermería del siglo XXI? Pues lo más fascinante es que el legado está por todas partes. Aquel concepto de hospitalidad y caridad medieval hoy lo llamamos humanización del cuidado. La disciplina y el orden de los caballeros hospitalarios pues sigue ahí, en la organización de los hospitales, en las jerarquías, en los uniformes. El trabajo increíble de las beguinas y las hermanas de la caridad saliendo a la calle es la semilla de toda la enfermería comunitaria y a domicilio. Y es que hasta la farmacología moderna, en el fondo, tiene una deuda con aquellos monjes que cuidaban sus jardines de plantas medicinales. Y esta tabla resume a la perfección la transformación tan brutal que hemos visto. La enfermería pasó de ser algo basado en la intuición o la caridad a basarse en la observación y la estadística, de ser un trabajo donde el entorno se ignoraba por completo y estaba sucio, a considerar el entorno como una parte fundamental del tratamiento. Y sobre todo, pasó de ser un trabajo para personas sin ninguna formación, como la pobre Sairi Gamp, a ser una profesión autónoma, respetada, con sus propias escuelas y su propio cuerpo de conocimiento científico. La revolución de Florence Nightingale fue posible porque supo usar la herramienta más innovadora y poderosa de su tiempo: los datos. Y eso, inevitablemente, nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para el futuro. Si su gran arma fueron los datos, ¿cuál creéis que será la próxima gran revolución que transforme el cuidado de la salud? Ahí lo dejo.